Vamos a ir a la palabra rápidamente. Ahí tengo un título. A mí siempre se me olvidan los títulos. Tengo la mente que dice para esta mañana, los corazones y sus distancias. Así se llama lo que el Señor quiere darte en esta mañana a ti. Los corazones y sus distancias. Vamos a leer Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos a leerlo primero en la versión que tienen ustedes allá. Dice pues el Señor. ¿No es ese? Ok. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me ¿qué? Pero su corazón está lejos de mí y tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Terrible eso, ¿verdad? Vamos a leer, voy a leerlo yo acá en otra versión, que es la Biblia de las Américas. Últimamente, y le doy como consejo también, contraste las versiones. Es muy bueno y amplía más lo que el Señor quiere decirnos. Y acá en la Biblia de las Américas dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Aleja de mí su corazón. Y mire lo que dice. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida. Y esta palabra sí es bien fuerte. Una tradición aprendida de memoria. Esta versión es más fuerte. Una tradición aprendida de memoria. Aunque creo que lo que sentimos hoy no es tradición. Amén. Es realidad. Amén. Entonces, ¿qué tan lejos, vamos al grano, qué tan lejos está nuestro corazón de Jesús? Y ese es todo el centro del mensaje. ¿Qué tan lejos está nuestro corazón de Jesús? Y en la Biblia encontramos algunos corazones que tenían ciertas distancias de Jesús. Y esas distancias que tenían esos corazones tenían unos comportamientos o expresaban ciertas situaciones en sus vidas. Entonces vamos a ver algunos corazones. El primero, el corazón del pueblo. Vamos a leer bastante. Vamos a buscar Mateo capítulo 27, versículo 25. Mateo 27, 25. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. El primer corazón que vamos a ver, qué tan lejos estaba de Jesús, es el corazón del pueblo. Dice, todo el pueblo contestó. ¿Ya lo tiene? Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta gente era terrible. Entonces les soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Ya todos sabemos qué parte de la Biblia es esta. Estaba Jesús delante del pueblo y al lado a quién tenía, a Barrabás. Y Pilatos le pregunta al pueblo, bueno, ¿a quién les doy? Y el pueblo dice, a Barrabás. Y lo primero que el Señor te quiere decir en esta mañana es que muchas veces nosotros somos como ese pueblo. Vamos a ser bastante confrontados en esta mañana. Muchas veces nosotros somos como ese pueblo. Preferimos otras personas en vez de Jesús. Y escuche esto, preferimos amistades, familias, jefes. Y preferimos agradar a nuestro entorno social. Y allí estamos desechando a Jesús y escogiendo a Barrabás.
Muchas veces nuestro entorno social a veces nos exige ciertos comportamientos de nosotros. Y a veces por caer bien, y esto lo hace cualquier persona, para agradar, entonces decimos Barrabás en vez de Jesús. Cambiamos a Jesús por placeres momentáneos. Muchas veces, hermano. Y esos placeres no solamente son los que usted se está imaginando ahora. Esos placeres pueden ser cosas cotidianas de la vida que te producen placer. Por ahí dicen partidos de fútbol. Hablar con una persona. Hablar con una persona en el tiempo que tú has dispuesto a estar con Jesús. Pero como no hay tiempo, hay que seguir. Cambiamos a Jesús, y esto es bien fuerte, cambiamos a Jesús por la religión. Somos tan rígidos en nuestros pensamientos religiosos que encajonamos a Jesús a nuestros dogmas como evangélicos. A nuestros dogmas como evangélicos. Y no lo voy a leer, pero en Lucas capítulo 14, versículo 1, usted en su casa lo va a buscar y va a ver un título que dice la Biblia ahí, que Jesús otra vez sanaba en el día de reposo. Otra vez, lo que quiere decir que Jesús sanaba en el día de reposo muchas veces. Y eso para los judíos era terrible, porque en el día de reposo no se podía hacer nada. Y Jesús sanando en el día de reposo, confrontando la religiosidad de las personas. Ahora piensen usted, ¿cuáles son sus pensamientos religiosos dentro de la iglesia? No voy a ahondar mucho para no herir susceptibilidades. Pero usted que se conoce sabe cómo piensa. Y a veces somos piedra de tropiezo para muchas personas por nuestros pensamientos religiosos. Porque queremos encajonar a Jesús de X forma. Y Jesús no se deja encajonar por nadie. Por eso Jesús sanó en el día de reposo. Y esto es un poco delicado, y pues la mayoría acá ya tiene cierto conocimiento. Pero uno busca y lee la palabra de Dios y se va a encontrar que Dios siempre rompiendo los moldes. Dios siempre rompiendo los pensamientos humanos. Porque lastimosamente el hombre es un ser controlador. Y somos tan, pero tan pretenciosos que aún queremos controlar al mismo Dios. Y entonces queremos que Dios haga el milagro cuando queremos, cómo lo queremos y dónde lo queremos. Y no dejamos que Dios sea Dios. Por eso a veces Dios no nos da nada. Porque Dios dice, bueno, si no es a mi manera, no te voy a dar nada. ¿Quién mejor que Jesús para saber qué nos conviene y qué no nos conviene? Amén. Pero esta semana ha sido dura. Con la salud, en el trabajo terrible. Porque para los que no saben, yo soy maestro de ciencias sociales. Y en esta semana nos tocó la elección de personero. Y eso es terrible, hermano. Eso es situación sobre situaciones, sobre situaciones, sobre situaciones. Ahora entiendo un poquito lo del registrador nacional. ¿Sabe? Hay otra circunstancia allí en ese pasaje. Y es, ¿quién era Barrabás? ¿Quién era Barrabás? De pronto nosotros nos quedamos en que era un ladrón.
Pero si ahondamos un poquito más en la palabra y somos curiosos y buscamos la historia secular, vamos a encontrar algunos misterios bien grandes sobre este personaje llamado Barrabás. Y resulta que Barrabás, Juan, en su evangelio, lo presenta como un salteador, que es un ladrón. Si seguimos viendo los otros evangelios, vamos a encontrar que Marcos, en el capítulo 15, versículo 7, dice que Barrabás estaba en cadenas. ¿Con quién? Con los sediciosos, que en su sublevación habían asesinado a alguien. Y si seguimos ahondando más, vamos a encontrar que Lucas dice que había sido echado en la prisión por cierta sedición que había ocurrido en la ciudad y habían asesinado a alguien. Esto es bien poderoso, porque entonces podemos entender que el señor Barrabás no era cualquier ladrón. Mire, porque la Biblia es tan profunda, simplemente hay que decirle al Espíritu Santo que nos revele. No era cualquier ladrón Barrabás. O sea, aunque los sacerdotes, como decimos nosotros en el castellano costeñol, pullaron a la gente para que pidiera a Barrabás, la gente conocía quién era Barrabás. No era un desconocido, era un sedicioso. ¿Y qué es sedición? ¿O qué es una persona sediciosa? Es una persona que reúne otras para ir en contra de la autoridad establecida. O sea, no es que simplemente robaba, sino que ya tenía, como decimos nosotros en el costeñol, su bonche armado e iba en contra del imperio romano. Iba en contra de la autoridad de ese momento. Ya estaba a un paso para hacer algo más grande. Entonces, ¿qué significa realmente que el pueblo haya escogido a Barrabás? Significa que el pueblo prefirió hacer las cosas a su manera y en sus fuerzas. Porque Jesús les presentaba un camino de amor y perdón. Y Barrabás les presentaba un camino para sacarlos de la esclavitud en donde estaban. O de la opresión donde estaban. Y el pueblo dijo, no, es mejor por este camino. Y muchas veces a nosotros se nos presentan caminos y preferimos nuestras fuerzas que el camino de Jesús. Preferimos hacer las cosas en nuestra fuerza. Y entonces cuando llega la dificultad, vamos y lo primero que pensamos es a quién le vamos a prestar. O quién nos puede ayudar. Y usamos nuestra fuerza, nuestra inteligencia. A veces somos muy crédulos en nosotros, en nuestras habilidades y nuestras capacidades. Eso no es malo, pero ojo que puedes rayar con quien está dentro de ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Y fíjese lo que dice Zacarías, y lo voy a leer, capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, mire lo que dijo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, y ese espíritu está con E mayúscula, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, que no es a través de tu fuerza, es a través de su espíritu. Y su espíritu está dentro de ti. Esto lo aprendí hace mucho tiempo de nuestro pastor. A veces nosotros decimos, Dios, ven. Y buscamos a Dios en los cielos. Y buscamos al Espíritu Santo como si estuviera por fuera de nosotros.
pero el Espíritu Santo está adentro. Entonces lo que hay que decir es muévete. Porque una persona que no está aquí adentro, hay que decirle entra. Pero una persona que está aquí, hay que decirle muévete. Enciende algo en mí. Busca lo que ya tienes en tu corazón. Ahora, la pregunta es, ¿realmente tienes al Espíritu Santo en tu corazón? Es la pregunta que habría que... Yo no, y tampoco se las estoy haciendo. Se la tienen que hacer ustedes mismos. Ya yo me la hice. Y el Espíritu Santo evidencia si Él está dentro de ti o no. Pasemos al segundo corazón. El corazón de los soldados. El corazón de los soldados. Mateo capítulo 27, versículos 35. El corazón de los soldados. Mateo capítulo 27, versículo 35. Dice de la siguiente manera. Este es uno de los versículos más puede ser tristes o que repugna por lo que hacen estas personas y porque usted sabe quién estaba en la cruz. Y habiéndole crucificado, ¿qué hicieron? Se repartieron sus vestidos. Y es que, imagínense la escena, ni siquiera, aunque no supieran quién estaba crucificado, ¿cómo puede ser que debajo de alguien que está muriendo con una agonía terrible, yo pueda jugar y repartirme sus vestimentas? Y dice que echando suertes, y después que lo hubieron crucificado, mire, repartieron sus vestiduras, echando suerte, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. La distancia de estos corazones lleva a que ignoremos el sacrificio que Jesús ha hecho sobre nuestras vidas. Hermano, y no les estoy hablando a personas que no conocen a Jesús, les estoy hablando a ustedes que conocen a Jesús. Y muchas veces en nuestras vidas ignoramos el sacrificio que Dios hizo en esa cruz. Piense en cómo actúa diariamente. Porque como dice nuestro pastor, cuando de la puerta para acá, todos somos perfectos cristianos. Bueno, algunos no. Pero es fácil levantar las manos aquí. Y que te digan, levanta tus manos o es fácil en un mover como el que sentimos hoy. Es fácil porque Carlito está acá en el piano y tiene esa voz tan melodiosa. ¿Verdad? Carlito, ¿tienes una voz melodiosa? Carlito dice que no. Es fácil que una persona te guíe en la perfecta adoración. Pero ¿qué hay cuando estás solo en tu casa? Sola en el trabajo. E ignoramos el sacrificio. Y muchas veces miramos para todos los lados, como hemos escuchado. Miramos para arriba, para los lados, para atrás, para todos lados. Y se nos olvida mirar para adentro. Porque si nos vamos a la ciencia o a la situación física, dice que el trono de Dios está en el tercer cielo. ¿Y usted sabe cuántos kilómetros, años luz tiene el universo? Entonces, Dios está bien lejos, pero al mismo tiempo está supremamente cerca, en tu corazón. Y se nos olvida hacer así. Anda, el Espíritu Santo ahí al lado. Y lo contritamos e ignoramos su sacrificio.
tal cual como hicieron estos ahí que se pusieron a jugar sus vestimentas. Y eso me lleva a pensar, me decía el Espíritu Santo, nos lleva a pensar, porque podríamos decir que los soldados no conocían quién estaba ahí. ¿Amén o no amén? Venza el sueño. Y hoy estoy más activo que lo normal. Tal vez ellos no sabían quién era, pero tú y yo sí sabemos. 1, 2, 3. Eso me lleva a pensar que muchas veces ignoramos su sacrificio y entonces no conocemos quién es Jesús. Claro, porque si uno ignora lo que Jesús hizo por nosotros, entonces no sabemos quién es Jesús. No sabemos. A ver, si usted va caminando por el centro y se encuentra a nuestro pastor Jonathan, no lo saluda. O pasa de largo y lo ignora. ¿Por qué lo saluda? Porque lo conoce. Pero usted no saluda a todas las personas que están en el centro. ¿O sí? No, ¿verdad? Lo mismo hacemos con Jesús muchas veces. Jesús pasa por al lado de nosotros y no lo saludamos. Sí, Jesús nos espera en las noches, los que oran de noche. Tal vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y pasamos por encima de Jesús y no nos percatamos que Jesús estaba ahí. Ignoramos quién es Jesús. Terrible, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermano. Todo el tiempo. Tercer corazón, el de Pedro. Ya llevamos 3. El primero, ¿cuál era? El del pueblo. El segundo, y ahora este tercero, el corazón de Pedro. ¿A qué distancia estaba el corazón de Pedro? ¿A qué distancia cree usted que estaba el corazón de Pedro? Lejos, cerca. Dice Mateo capítulo 26, 69, eso lo conocemos mucho. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Lo acusaron. Tú eres uno de estos. No voy a decir esto porque estamos en las redes. Últimamente he visto unos videos de unos cristianos, precisamente de República Dominicana, que son bien particulares. Bien particulares. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Delante de todos, ni siquiera delante de la muchacha solo, no. Delante de todo el mundo, Pedro negó. Podemos decir que el corazón de Pedro estaba lleno de miedo, ¿verdad? Era un corazón asustado. Y tenía mucho miedo Pedro. Y Pedro niega a Jesús. Y entonces podríamos entender que Pedro estaba un poco distante de Jesús. No solamente físicamente. A mí me gusta este pasaje de la Biblia porque si usted sigue leyendo va a encontrar que cuando Pedro niega a Jesús, Jesús se lo queda viendo. Y cualquiera de nosotros podríamos pensar que Jesús le lanzó una mirada acusadora. Como diciendo, te lo dije. No, esos somos nosotros. Nosotros somos los que lanzamos ese tipo de mirada. Te lo dije. Como algo que pasó, un paréntesis aquí. Algo que pasó ayer en mi casa. Estábamos sentados en la mesa comiendo y alguien hizo algo. Pero resulta que 10 minutos antes se le había dicho a ese alguien, ojo, pila. Y
¡pim! Pasó. Y pasó lo que le dijeron. Enseguida todos lanzamos una mirada acusadora. Te lo dijimos. Menos mal que no se dañó lo que le cayó el agua. O si no, Dios mío. Muchas veces nos avergonzamos de decir, soy cristiano. Muchas veces nos avergonzamos de decir, soy cristiano. Por lo regular yo no ando con un letrero y ninguno de nosotros andamos con un letrero aquí que diga, yo soy cristiano. Pero el fruto que hay en nosotros, el fruto del Espíritu, debe mostrar que somos cristianos. Y la gente te debe de decir, oye. Pero hay mucha gente cristiana, entre comillas, que le da pena decir, y entonces cuando le dicen, tú eres cristiano, no dice nada. Ojo, no es que lo niegue, sino que se queda callado. Cambia la conversación. Se desvía de la conversación. Porque como saben que negar es pecado, pero ahí lo estás negando. Y sabe una cosa más profundo todavía. Muchas veces preferimos callar por conveniencia. Por conveniencia. Sí. ¿No se acuerdan el testimonio que dio el pastor el domingo pasado, antes pasado, algo así? Que cierto hermano pues lo invitó para hacer algo jurídico, no me acuerdo bien. Y entonces él fue hasta el lugar y entonces cuando se vio fue algo que no era de cristianos. Por conveniencia muchas veces negamos a Jesús. Porque voy a conseguir un trabajo y en el trabajo entonces me piden tal cosa y yo, bueno, voy a dejar de ser cristiano un momentico. Hacemos esto acá. De todas maneras, es para trabajar, estamos pasando hambre. Pero hermano, ¿qué tal si ese trabajo no era el que te tenía el Señor preparado? Y Dios te quería dar algo mejor. Y Dios te probó en ese momento. Dios te probó. Y no, este todavía no está preparado para el trabajo. O para el empleo. Le falta un poquito más. No puede negarme. Los otros corazones, podemos decir que, el del pueblo, podemos decir que no conocían a Jesús. Los soldados también podemos decir que no conocían a Jesús. Pero Pedro que lo vio transfigurado, Pedro que caminó con él, Pedro que vio el milagro de los peces, Pedro que vio el milagro de la resurrección, Pedro que caminó sobre las aguas. Y podemos contar todos los milagros que vio Pedro de la mano de Jesús. Entonces, ¿por qué Pedro estaba en esa distancia tan alejada de Jesús? Al punto de negarlo. Vamos a buscar Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Juan capítulo 18, versículo 10, 11 dice, mire lo que dice. Le voy a dar el contexto antes de leer. Llegan a prender a Jesús para tomarlo preso. Y llega una gente, me imagino yo que algunos soldados, armados también. Y llega Judas, el traidor, y besa a Jesús. Y enseguida los que venían con Judas sabían que ese era Jesús. Y entonces dice la palabra. Entonces Simón Pedro, que tenía ¿qué? Una espada, la desenvainó
e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó ¿qué? La oreja. Y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. Entonces, ¿qué tenía Pedro? Yo hace mucho tiempo prediqué sobre esto. ¿Qué tenía Pedro? Una espada. ¿Cómo que Pedro tenía una espada? La pregunta que uno se tiene que hacer inmediatamente cuando lee el versículo es ¿por qué Pedro tenía una espada? Jesús más pacifista no le podría haber mostrado a Pedro. ¿Cómo es posible que Pedro tuviera una espada? Bueno, sí, tenía la espada y no solamente la tenía, sino que la utilizó. No, iba a matarlo, sino que la persona que le dio era soldado y me imagino yo que el entrenamiento le permitió esquivar la espada de Pedro. Pero iba a matar al soldado al siervo del sumo sacerdote. Ahora, Pedro, ¿por qué tenía esa sed? Porque eso es una sed de venganza, de sangre. Entonces Pedro tenía esa espada por si acaso. Entonces, si Pedro tenía esa espada por si acaso, era porque no había creído 100% en Jesús. Y Pedro estaba súper maravillado con Jesús, súper anonadado con Jesús, pero no estaba 100% entregado a Jesús. Y recuerden que Pedro le dijo a Jesús que daba su vida por él. No podríamos dudar de que Pedro amaba a Jesús. Pero sí podemos entender por la palabra que Pedro todavía no entendía y no había entregado todo su ser a Jesús. Y eso le pasa a mucha gente que está viéndome ahora mismo. Aman a Dios, pero no se han entregado por completo. Y tienen una espada por ahí por si acaso. Y algunos ya la han desenvainado. Como decimos en el costeñol, para las que sea. Carlito, ¿tú no escuchas eso a cada ratico? Casi todos los días lo escucho. Para las que sea, píntamela que te la coloreo. Vaya aprendiendo los lenguajes de hoy en día, ¿vieron? Píntamela que te la coloreo. Imagínense, Pedro le dijo así, píntamela. El soldado no se la coloreó. Pedro se adelantó al coloreo. Vea, Felipe. Y a veces nosotros somos como Pedro. Tenemos algunas espadas guardadas en nuestros corazones y muchas veces las desenvainamos. Porque de la abundancia del corazón se me salió. No se te salió, la tenías ahí. Esa era una espadita que tenías ahí. Y en algún momento de tu vida. Y por último, para finalizar, a los que ya están viendo el reloj, tenemos un corazón muy especial. Un corazón que él mismo se autodescribe como el amado de Jesús. Y es el corazón de Juan. Vamos a buscar en Juan capítulo 19, versículo 26. Juan capítulo 19, 26 dice, mire lo que dice, esto también lo conocemos mucho. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, ¿qué hizo? Muy bien. ¿Dónde estaba Juan?
¿Dónde estaba Juan? Al pie de la cruz. Mientras que Pedro y los demás discípulos se habían desaparecido del panorama, Juan estaba al pie de la cruz. Y ojo con lo que vamos a escuchar a continuación. La distancia del corazón de Juan era perfecta. Le voy a enseñar algo de sociales, de ciencias sociales, geografía. Todos creemos en Dios, ¿cierto? Y todos sabemos que Dios hace las cosas perfectamente. Pues para que el planeta Tierra tenga vida, desde el punto de vista científico, está a una distancia perfecta del Sol. Los científicos le llaman a esa distancia la franja de vida. Quiere decir que fuera de esa franja no puede existir la vida. Si está lejos, Camila no está acá. Camila se lo sabe perfecto. Si no está lejos, si está lejos, se congela. Y si está cerca, se quema. Entonces la Tierra está a una distancia perfecta del Sol. Así estaba Juan. A una distancia tan perfecta de Jesús que pudo escuchar las directrices que Jesús le estaba dando. Jesús no le dijo a ningún otro discípulo, porque ninguno estaba por ahí. Le dijo a Juan porque estaba al pie de la cruz, en el momento exacto, en el lugar ideal, para que Jesús le hablara y le diera las últimas palabras antes de morir. ¡Qué privilegio! Y pudo escuchar las instrucciones de Jesús. Y en esa distancia es que tenemos que estar todos los presentes. Tenemos que estar a la distancia perfecta para poder escuchar su voluntad. Para escuchar su deseo sobre nosotros. Para escuchar sus planes sobre nosotros. Pero muchos a veces no estamos a esa distancia y por eso nos perdemos de las instrucciones de Jesús. Ojo, no es que no conozcamos su voz. Es que no estamos a la distancia perfecta para escucharle. Porque muchos aquí han escuchado la voz de Jesús, ¿o no? Audible o a través de otras personas. Pero hemos escuchado a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estoy a la distancia correcta para escucharle? Para recibir sus instrucciones. Y mucho más profundo, lo que hizo Juan. Para hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Porque dice el versículo que desde ese instante Juan la recibió en su casa. ¿A quién? A María. Ahora, para finalizar, ¿por qué Juan estaba en esa distancia? Me perdonarán, pero es parte natural de nuestras vidas tener quebrantos de salud. ¿Por qué Juan estaba a esa distancia? Juan no era igual discípulo que Pedro. ¿No andaban los dos con Jesús? ¿No escuchaban los dos a Jesús? Más profundo, ¿no vieron los mismos milagros? Porque muchos discípulos no vieron los milagros que vio Juan ni Pedro. No todos los discípulos vieron a Jesús llorar. Y ellos dos lo vieron llorar. Entonces, ¿por qué el uno estaba en una parte y el otro está en otra? Juan tenía una relación más cercana y profunda que los demás. Tenía una comunicación más cercana con Jesús. Juan, y por lo que vamos a leer a continuación, era el discípulo con más confianza de Jesús. Si podemos decir que había una rosca, Juan estaba en la cúspide de esa rosca. En Juan capítulo 13, versículo 21, lo voy a leer yo por tiempo, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Querían saber quién era el traidor, como todos los seres humanos. Queremos saber todas las cosas. Y uno de los discípulos, al cual Jesús, ¿qué? ¿Al cual Jesús qué? Eso no lo vamos a encontrar de otro discípulo. No quiere decir que Jesús no amaba a los demás, pero ¿por qué la Biblia resalta eso? ¿Estaba dónde? ¿Dónde estaba Juan? A este pues hizo señas ¿quién? Mire, usted ha leído esta parte de la Biblia. Bueno, los que están dormidos, despiértense ahora. Y escuchen esta parte trascendental del mensaje. Pedro le hace señas a Juan. Vamos a suponer que Juan era Rafa. Pedro le hizo señas a Juan. Juan, pregúntale quién es. No nos vamos a quedar con esa. ¿Por qué Pedro no le preguntó directamente a Jesús? ¿Por qué ningún otro discípulo le preguntó a Jesús? ¿Por qué fue Juan? Y eso lo entendemos. Sigue diciendo el versículo 25. Lean. ¿Dónde estaba Juan? Cerca del pecho de Jesús. Y le dijo, ¿quién es? Juan le preguntó a Jesús. ¿Entendió la seña perfecta que le hizo Pedro? Ah, ya, listo. Maestro, ¿quién es? Y lo impresionante, porque Jesús está hablando un misterio. Está hablando algo oculto. No sé si me están siguiendo aquí. Jesús les está diciendo lo que iba a pasar en el futuro. A la final no era incumbencia de los discípulos saber. ¿Me estoy explicando? No era necesario que ellos supieran quién lo iba a entregar. Pero a la pregunta del discípulo amado, Jesús respondió. Fíjense que cuando le preguntaron la otra cosa que le preguntaron, porque la Biblia no especifica en esta quién le preguntó, Jesús le dijo, no es su incumbencia. El pasaje que habla de que no era la sazón, en otras palabras, no les interesa. Pero en esta ocasión Jesús se toma el trabajo de responderle a Juan y dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Imagínense, le dio hasta señales de quién era el que lo iba a traicionar. Estamos nosotros en esa intimidad tan perfecta que tenía Juan con Jesús. ¿Será que todo lo que nosotros le preguntamos a Jesús, Él no lo responde? Porque una cosa es que Él nos responda, otra cosa es que Él no haga lo que uno quiere. ¿Me explico, cierto? Porque a veces nosotros le preguntamos algo a alguien y uno a la final quiere que la persona por lo menos le responda algo. No se quede en silencio. ¿Y cuántos Jesús estará en silencio? Pero no porque estás pasando una prueba, sino porque está en silencio, no te quiere responder, porque tú no eres de su círculo privado. No eres Juan. Entonces hay que ser Juan. Estar al pie del maestro. Que Jesús responda. Que podamos decirle a Jesús y Él pueda contestarnos. Un día estaba en séptimo semestre, creo, más o menos, y estaba hablando con un amigo mío, un amigo de verdad, y
es cristiano, ahorita es pastor en Ecuador. Íbamos hablando porque estudiábamos juntos y él me dice, estábamos hablando de Dios, no de otras cosas. Y me dice, ¿sabes? A Dios le gusta cuando nosotros somos sinceros con Él y le decimos lo que sentimos. Muchas veces llegamos a la presencia del Señor y estamos cansados, tenemos cualquier otra cosa menos ganas de orar, pero somos tan religiosos que estamos y no estás sintiendo nada de eso. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tú seas sincero. Estoy cansado, me siento afligido, porque esa es la relación que quiere Jesús con nosotros. Y desde que Él me dijo eso, mis oraciones cambiaron. Mi oración es como si yo estuviera con Jesús ahí y Jesús estuviera conmigo, que es literal. Y mis oraciones es más una conversación, porque no puede ser un monólogo, tiene que ser una conversación. Ahí donde estás, cierra tus ojos, cuidado, te vas a dormir. Cierra tus ojos y conversa con Jesús. Él quiere estar cerca de ti. ¿Quieres tú estar cerca de Él? Nos vamos a robar un par de minutos.